Buenos días chicos, el tema de hoy es precursores de la independencia. Bueno, repasemos el propósito de la sesión. Conocer el periodo en donde se gestó las principales ideas independentistas. Antecedentes. A ver, lo que tenemos que saber es que las ideas independentistas aquí en nuestro país, en nuestro continente, llegaron producto de las revoluciones que se dieron en Europa y en el norte de América, ¿ya? En primer lugar, la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Y en segundo lugar, la Revolución Francesa. A ver, la independencia de las 13 colonias se dio porque los colonos que vivían ahí en el norte de América, en esas 13 colonias, ¿ya?, querían independizarse del reino inglés. Entonces, además también ahí había llegado las ideas de la Ilustración, la idea de libertad, de la igualdad, de fraternidad, libertad, que todo hombre es libre, que todo hombre debe ser igual, que no debe de ser discriminado ni visto por encima del hombro por el hecho de no ser netamente inglés, ¿ya? Por ejemplo, en las 13 colonias, la cuestión era que los colonos, o sea, los que vivían en el norte de América, no tenían el mismo trato que los mismos ingleses para la colonia británica, para la colonia inglesa. ¿Por qué? Porque obviamente no estaban en su tierra natal, ¿sí? Caso similar va a ocurrir acá en el Perú, en el virreinato peruano, ¿ya? Aquí en el Perú van a ver los llamados chapetones o peninsulares, que son los netamente españoles, que habían nacido en España, pero que habían venido aquí a América. También van a estar los criollos, que son hijos de españoles nacidos aquí en América, ¿sí? Ellos son los criollos. También van a estar los mestizos, que son los hijos de españoles con algún indígena. Esos son los mestizos. Y ya finalmente van a estar el indígena, ¿no? Pero bueno, el indígena no tenía sangre española, obviamente. Los que tenían sangre española eran el mestizo, el criollo y el peninsular. Pero entre el mestizo, el criollo y el peninsular, el que tenía más derechos, por decirlo así, era el peninsular por haber nacido allá en España. En cambio, los criollos eran hijos de españoles, pero habían nacido acá en América y no tenían los mismos derechos. Bueno, y la Revolución Francesa también va a ser producto de ideas de la Ilustración y se va a dar allá en Francia, ¿no? Los burgueses, las personas, el pueblo francés va a llegar a un punto en que ya se va a cansar del absolutismo francés, de que el rey solamente haga lo que a él le parece, ¿sí? De que les cobre impuestos solamente al pueblo y no al clero ni a los nobles, que eran los que más tenían. Y se va a dar la Revolución Francesa, ¿no? Bajo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pero bueno, esos son los antecedentes que gestaron o que van a gestar las ideas independentistas aquí en América, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de precursores aquí en el Perú, en América también, hablamos de precursores continentales y peruanos. También hablamos de precursores separatistas y precursores reformistas, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es que los separatistas querían, como lo dice la palabra, separarse totalmente del dominio español, no tener nada que ver con los españoles. En cambio, los reformistas buscaban una nueva forma de gobierno, seguir con el dominio español, pero buscar una nueva forma de gobierno, nada más. Bueno, los precursores continentales separatistas fueron aquellos que buscaron la independencia de América, no solo del Perú, buscaron la independencia de América, ¿ya? De América Latina, de América hispana.
la América que era dominada por los españoles, ¿sí? La independencia de México, independencia de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, Argentina, etc. ¿Ya? Entonces, los precursores, los que van a idear, van a dar estas ideas de libertad, igualdad, aquí en este continente, los vamos a ver ahora. ¿Ya? Ellos fueron precursores porque aportaron ideas de que, ¿sabes qué? Ciudadano, ¿sabes qué? Hombre, tú no tienes por qué estar pagando impuestos, que ser dominado por otro, tú tienes que ser libre, porque es un derecho, ¿sí? Recuerden que la Revolución Francesa se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Y ahí va a empezar a verse que todo hombre tiene derechos, ¿sí? Y esas ideas van a venir acá, van a llegar acá, mejor dicho. Bueno, hablemos de Juan Pablo Guiscardo y Guzmán, un arequipeño, ¿ya? Que sacerdote de la Compañía de Jesús, es decir, era jesuita, que va a ser expulsado por las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan que en las reformas borbónicas hablamos que los jesuitas fueron expulsados? ¿Por qué? Porque también el reino español buscaba apropiarse de las riquezas que tenía la orden jesuita aquí en el Perú. Bueno, no solamente en el Perú, en América, ¿ya? Él va a ser el que va a redactar la carta a los españoles americanos. ¿Y quiénes eran los españoles americanos? Pues eran los criollos, eran españoles que habían nacido en América, ¿no? Eran los nuevos ciudadanos de América, ¿no? Y por eso a esta etapa se le va a llamar también conspiraciones criollas, ¿sí? Hay que reconocer también que los indígenas, con los temas pasados que hemos visto, por ejemplo, los indígenas como Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II, también buscaron la independencia, ¿ya? Y a eso se le va a llamar levantamientos, rebeliones indígenas. Pero aquí va a ser un movimiento netamente criollo, hijos de españoles nacidos aquí en América. Y ahí se van a sumar los demás, ¿no? Bueno, él redacta la carta de los españoles americanos en busca de que se despierte, ¿no? De ese adormecimiento en que los criollos solamente estaban siendo dominados y no caían en la cuenta de que no tenían por qué ser dominados, sino que deberían de ser libres. Entonces va a ser considerado el primer precursor ideológico de América. Luego tenemos a Francisco de Miranda, que va a ser caraqueño, ¿sí? Venezolano, va a morir en Cádiz. Bueno, él participó en la independencia de las 13 colonias, lo que ahora llamamos Estados Unidos, en la Revolución Francesa. También va a participar en la Revolución Sudamericana, o sea, a todo el proceso de independencia de América, o de Sudamérica sobre todo, se le llama proceso de independencia sudamericana. Y en ese proceso también va a estar él, Francisco de Miranda. O sea, él va a participar en la independencia de las 13 colonias, en la Revolución Francesa y aquí, en América. En Inglaterra fundó la logia Gran Reunión Americana y pidió apoyo a la corona inglesa para independizar América. Y tú dirás, ¿pero para qué le pide apoyo a Inglaterra para independizar América? Sí tiene lógica, ¿sabes por qué? Porque los ingleses estaban o solían robarle los tesoros a los españoles, ¿sí? Entonces los ingleses veían con gran desconfianza el crecimiento económico que había tenido España, el Reino de España, en el siglo XV, ¿sí? Ahora España actualmente no es una potencia económica, pero bueno, y ¿sabes por qué? Porque no supieron administrar lo que tenían. Ya, bueno, ese es otro detalle, pero
Otra parte es porque los ingleses eran los que le robaban todo lo que ellos traían mediante los corsarios. Y eso ya te lo expliqué la clase pasada, así que no me equivoco. Francisco de Miranda va a ser el que va a publicar la carta a los españoles americanos, ¿sí? Él la difunde por América. Y la va a mandar a traducir al francés también. Y se va a publicar en Estados Unidos, si no me equivoco. Bueno, también tenemos a Antonio Nariño, que va a ser un político colombiano. Bueno, ahora sería Colombia, ¿no? Santa Fe. Precursor de la independencia de Nueva Granada. Tradujo y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si te das cuenta, ¿esto dónde se dio? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso se dio en la Revolución Francesa, pues. Y fue vicepresidente interino de la Gran Colombia en 1822. Posteriormente veremos a José de Larriba Agüero, que fue un precursor separatista que buscaba romper palitos, por decirlo así, con España, ¿no? Activo corresponsal de los patriotas de Buenos Aires y Chile. O sea, él era el mensajero, por decirlo así, entre los patriotas, entre los que buscaban independizar Chile y los que buscaban independizar Argentina. Recuerda que antes, independencia de América fue un proceso en que se dieron casi todos juntos. Se independizó, por ejemplo, acá el Perú se independizó después de haber independizado Chile, Argentina y otros países. Y la independencia del Perú fue y era necesaria, ¿para qué? Para que las independencias de los otros países se aseguraran. Porque el virreinato del Perú era uno de los virreinatos más grandes. Y entonces había esa hermandad antes, ¿no? Se independizó Colombia, se independizó Perú, se independizó Chile, Argentina. Entonces allá en el norte también se independizaron los países de Centroamérica, se independizó México. Toda Latinoamérica entre 1805 y 1826, 30 incluso, se independizaron los países que habían estado bajo el dominio español, colonial español. Bueno, él va a redactar 28 causas para la independencia de América, no solamente de Perú. En 1823, tras el motín del Balconcillo, fue proclamado presidente del Perú y ascendió al grado de mariscal. Ya que hemos visto a los precursores separatistas que no querían nada con España, solamente tener un nuevo gobierno, una nueva forma de gobierno sin tener nada que ver con España, ahora vamos a ver los precursores peruanos reformistas, ¿sí? O sea que ya hay que seguir con el dominio español, pero que sea una nueva forma de gobierno. Entre ellos tenemos Hipólito Unanue, ¿ya?, que va a contribuir a la formación de la sociedad amante del país y publicó varios artículos en el Mercurio Peruano, un antiguo diario, bajo el seudónimo de Ariosto. Él va a fundar el Anfiteatro Anatómico, el Jardín Botánico de Lima y el Real Colegio de Medicina de San Fernando. Ahora, él va a ser el que va a representar al virrey Pezuela en las conversaciones de Miraflores y suscribió el Acta de Independencia. ¿Ya? ¿Quién se entrevistó con Pezuela? ¿O con quién se tenía que entrevistar el virrey Pezuela en Miraflores? Con San Martín, ¿ya? Con don José de San Martín. Posteriormente veremos ese tema. Bueno, José Baquija de Carrillo, ¿sí? Él va a ser el que escribe el elogio a Jáuregui, al virrey Jáuregui. Va a ser un elogio entre comillas, porque en realidad va a ser una crítica, una protesta al virrey, al sistema colonial. Y por eso él va a ser censurado, ¿no? O sea, va a ser callado, para decirlo así, silenciado.
Él va a participar también en la formación de la Sociedad Amante del País y va a ser redactor del Mercurio Peruano bajo el seudónimo de Cefalio, ¿ya? Finalmente, Toribio Rodríguez Mendoza. Bueno, él también va a ser un precursor reformista, ¿ya? Va a buscar una nueva forma de gobierno. Va a ser rector del Real con Victoria de San Carlos. Va a renovar la educación ahí. En vez de la escolástica, que era una escuela filosófica cristiana, por decirlo así, ¿ya? Se va a promover la ilustración, el estudio de la ilustración. O sea, los ideales de igualdad, fraternidad, libertad, van a implantarse en el Real con Victoria de San Carlos. Por eso se le acusó de conspirar en contra del Estado español, en contra del sistema colonial español. Y a eso se le va a llamar conspiraciones carolinas, porque va a surgir en el Convictorio de San Carlos. Fue presidente de las juntas preparatorias al primer Congreso Constituyente y terminó su vida como rector de la Universidad San Marcos. Bueno, hasta ahí vamos a quedarnos. Vas a desarrollar estas actividades, las preguntas, después de haber leído tu compendio y también ver este video. Vas a responder estas preguntas, la tarea para la casa. Y como ya te lo mencioné, después de todo esto vas a realizar un cuadro sinóptico, mapa mental, un esquema de tu preferencia, organizador visual de tu preferencia, ¿ya? Luego vas a resolver las preguntas ya mencionadas en la página 96, 97 y 98. Finalmente deberás presentarme el trabajo de tu cuaderno el lunes 20 de abril. Bueno chicos, eso sería todo. Hasta la próxima.